Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 28 de agosto. Se me antoja un gobierno errante, un palacio sobre ruedas, un rey vagabundo de piel morena, de punta en blanco y levita. Imagino una nación naciente sin virrey ni emperador, férrea pero sin óxido, madura pero sin polvo. Imagino a Benito Juárez como líder decisivo y determinante de la historia, pero lo imagino así, líder y determinante. De esa forma me lo contó Eduardo Antonio Parra, con quien me une una larga amistad y también largas pláticas etílicas y mejor compañía. Es el otro escritor de mi generación que se atrevió con la novela histórica. Y lo hizo nada más con ese intocable. En la superficie del lago de Texcoco se cosechan los huevos de un mosco, el aguautle, el caviar mexicano. Comida ancestral de esas culturas pétreas. En torno a nuestra mesa y estos alimentos, conversaremos de Benito Pablo Juárez García, ese otro rostro de piedra. Hola Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto verte. Igualmente. Vamos a hablar de Juárez, Este, Lizardo, nos pasamos seguramente muy bien. Bienvenido a la este hacienda. lugar precioso. Pues te sirvo un mezcal oaxaqueño en homenaje a tu libro sobre Juárez, que más que un libro sobre Juárez termina siendo una novela que nos radiografía y que radiografía buena parte de las taras, de los complejos y también de las virtudes de los mexicanos del siglo XIX. Nos retrata. Sí. Yo creo que te has divertido muchísimo escribiéndola. Fíjate que desde la investigación, desde la lectura, ¿no? de muchos textos, de biografías, de libros de historia, de las correspondencia, cartas, seguramente la correspondencia, revisaste sí. por lo Sí. que se ve en la novela, impresionante. Sí. Esa fue la parte más divertida. Bueno, también la escritura fue divertida, pero esa fue una parte muy divertida porque ibas encontrando de repente cosas curiosísimas, hay verdaderos hallazgos del carácter del personaje, Claro. del carácter de los mexicanos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de que todo el mundo piensa que Juárez era verdaderamente impasible, ¿no? También tenía unos cambios de estado de ánimo interesantes, ¿no? Era un hombre muy alegre, sobre todo cuando hablaba de su familia, con su mujer, con sus hijos, era... Cambiaba el temperamento. Sí, un padre bastante juguetón con los hijos, un padre bastante aplicado, digamos, a ser padre el tiempo libre que le dejaba la política y las responsabilidades. Un esposo amoroso, etcétera. Pero también, por otro lado, te das cuenta de sus rencores, no más que rencores, como que sus accesos de rabia, ¿no? A mí no me gustaba el bronce, no me gustaba la leyenda dorada, no me gustaba esta agiografía, ¿no? que se hacía claro. de Benito Juárez. Yo quería ver algo más humano. Sí. Sí, Que, digamos, sacarlo no solo del pedestal, sino también del panteón laico. sí, exacto.
O sea, quitarlo de figura religiosa, santón. Sí, o sea, no verlo ahí donde, como decía un amigo, dice, ahí donde Juárez dejó estacionado su hemiciclo. Sí, o sea, no verlo en el hemiciclo, ¿no? Claro. Sino verlo en vivo y en directo, Sí, sí. cómo era, a qué le tenía miedo, ¿no? Claro. O sea, qué cosas disfrutaba, qué cosas le Dímelas, molestaban, dime etcétera, qué piensas. ¿no? ¿Qué piensas de este Juárez humano? Mira, yo creo que él tuvo mucho miedo al principio de la responsabilidad. Digo, por supuesto la buscó con denuedo, con muchas ganas, pero cuando ya se vio como en la presidencia, yo creo que se aterrorizó un poco, ¿no? Por un lado, por la responsabilidad, y por otro, se aterrorizó más cuando vio a su gabinete. Su gabinete era absolutamente brillante todos, Claro. y él no. En ese momento él no era brillante. No, eran todavía. mucho más brillantes todos. Era, y dicen los especialistas en ciencia política, Sí. el mejor gabinete de la historia de Claro, México. o sea, imagínate. Nombre por nombre, digamos. Sí, ¿no? Es como la selección mexicana, ¿no? Exacto. O sea, nombre por nombre. Sí. O sea, imagínatelo sentado a la mesa discutiendo sobre la cuestión. Bueno, más bien los demás discutían, porque Juárez al principio ni siquiera hablaba, ¿no? Miguel Lerdo de Tejada, que era claro. brillantísimo, ¿no? Melchor Ocampo, otro brillantísimo. Guillermo Prieto, Manuel Ruiz, etcétera, ¿no? Sí. Juárez no hablaba, Juárez se quedaba callado, los escuchaba. Yo creo que Además los es una generación bebía. de abogados, es una generación Sí. de gente que está convencida que hay que, mediante la ley, Sí. construir un país. Pero además son artistas, además son escritores, además son poetas, ¿no? Bueno, tienes a Guillermo Prieto, claro. Sí, exacto. Y fue aprendiendo gracias a que se quedaba callado. Y llegó un momento, pasados los años, en que ya les daba la vuelta 2 o 3 veces a ellos, ¿no? Porque aprendía de todos. Exacto. A diferencia de ellos, Sí. que ya estaban cerrados en sus propios yoes, en sus propios exacto. egos. Él aprendía de todos y además sin ego. Claro. Sí, o sea, ¿Qué hace Juárez todos estos años con su gobierno itinerante? Sí. Mira, yo me ¿Es imagino... mítico o hay mucho...? No, es cierto, ¿no? Pero también te despierta un mito, te inventa el mito. Yo me lo imagino como los presidentes actuales que trabajan en el avión. Él Claro. trabajaba en el carruaje, ¿no? Claro. O sea, me imagino entre Sí, brincos y todo esto. Redactando edictos y firmando leyes. Todo eso. Yo creo que nunca dejó de trabajar y además tenía que preocuparse por su seguridad. O sea, él era el gobierno y era el gabinete y los andaban persiguiendo los franceses por todos lados. Pero los sí crea un conservadores. poco también este mito, por eso hablaba del mito, crea un poco el mito del presidencialismo, ¿no? Sí. Ahí es donde yo creo que se crea, porque antes de Juárez es Su Alteza Serenísima. Claro, Juárez es el creador del presidencialismo mexicano. Él, por ejemplo, en la guerra de intervención, obtiene del Congreso los poderes extraordinarios y luego lo disuelve. Y disuelve otra vez Sí, como Iturbide. Exacto, inmediatamente. Y los poderes extraordinarios decían hasta que se acabe la guerra, hasta que se gane la guerra. O sea, si se perdía, pues no tenía caso, pero si se ganaba la guerra, pues volvían a... Ahí sí se convocaría a elecciones y habría otra vez división de poderes. Que de hecho lo hizo. Lo hizo en el 67, ya que se van los franceses, ya que derrotan a las tropas imperialistas, que fusilan a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Regresa a la Ciudad de México y convoca elecciones. Esas las ganó indiscutiblemente. Claro, era el gran héroe. Era el gran héroe. Pero luego comete un error. Ahí se le ocurre brincarse la Constitución. Te digo que Juárez casi nunca gobernó con la Constitución. Se le ocurre brincarse la Constitución para crear una Cámara de Senadores porque sabía que los diputados no lo iban a dejar gobernar, sí, y quería un contrapeso. ¿No había senadores? Sí, no había senadores. Entonces hace un plebiscito al pueblo y se le ponen como locos los diputados Por y supuesto, todos los porque liberales. les quitaba todo el poder. Pero además en esa convocatoria hay algo que casi nadie sabe. Juárez propuso que se le devolviera la capacidad o la posibilidad de votar y ser votados al clero, a los miembros del clero. ¿De verdad? Él quería devolverles Eso sería, esa posibilidad. que la gente lo supiera cotidianamente. ¿Cómo es posible, no? Sí, que el gran... Se caería otro de los grandes mitos de Juárez. Porque además ¿no? él lo necesitaba en ese momento, era para obtener votos a su favor. Y además quería la unidad nacional. Me parece. Entonces, en realidad, Díaz no traiciona tanto a Juárez con su matrimonio posterior con la Iglesia Católica. No. A Juárez no. Traiciona al ala radical de los liberales, en realidad. Porque Juárez, cuando intenta hacer este acercamiento nuevo con los miembros del clero, los radicales liberales no lo dejaron. Ahora, habría que ver una cosa. Entre los radicales liberales del 67 estaba Porfirio Díaz. Sí, claro. Sí, es que era un gran liberal. Sí. Incluso se queja muchas veces del clericalismo de Juárez. Exacto.
Para los radicales liberales Juárez estaba ablandando demasiado, ¿no? Se estaba haciendo conservador, claro, poco a poco. Pensando más que el poder era el que lo había hecho conservador. Exacto. Y de alguna manera yo creo que consideraban que ya había cumplido su cometido, ¿no? O sea, había ganado las 2 guerras, ya que tenía que dejarle el camino libre a los que iban a construir realmente el país. El caso es que Juárez sentía que el que tenía que construir el país era él. Claro. Sí. Es lo que siempre pasa con el poder, ¿no? Sí, sí. O sea, el único capaz de poder llevar a nadie puede este sustituir. País, sí, exacto. El único que va a hacer de este país lo que uno quiere soy yo. Claro. Sí. Porque lo que uno quiere finalmente es lo que quiere el que está en el poder. Exacto. ¿No? Otras cosas interesantes de Juárez, fíjate. Ya en los últimos años, en el 70, 71, le llegó una invitación de la Real Academia Española de la Lengua para ser miembro. Porque curioso. Decían que escribía perfectamente bien el español. Entonces Juárez, que eso sí... Nunca, ¿cómo lo recibió? Muy bien, pero les contestó que en todo caso invitaran a su secretario particular que escribía, Pedro Santasilia. Sí. Que fuera Pedro, ¿sí? Sí, que era su yerno, ¿no? Sí, También. Sí, claro. Decía, bueno, es que yo la dicto y el señor escribe las cartas, ¿no? Muy buena respuesta. Ahora, la correspondencia de Juárez, la íntima... Sí, es bueno, de él. sí, a su esposa. Claro, las cartas a Margarita. Sí. Y te voy a decir una cosa, casi no notas una diferencia en el estilo. Entonces ¿no? Yo creo que lo dictaba, pero lo dictaba con puntos y comas. Claro. Ha de haber sido muy puntilloso, ¿no? Se nota en esa misma correspondencia. Si le preocupan cosas tan simples como las medidas, el tamaño de los puños de una camisa, el color, la perfección del almidón. ¿Dónde van a estudiar sus hijos la escuela cuando están exiliados en Nueva York? Todo esto, recomendaciones de que por favor no sea en una escuela religiosa, ¿sí? No por la irreligión, sino por los curas, etcétera, cosas por el estilo. Si quieres, seguimos hablando de Juárez en la cocina. Claro que sí. Vamos a guisar, vamos a platicar sobre esta gran estrategia narrativa tuya que me impresiona mucho en la novela, que es el contrapunto entre la vida de Juárez, contada no cronológicamente, sino en pedazos, en retazos, y el año que tomas como guía narrativa, que termina siendo crucial, que es 1870-71. ¿no? Sí. Fíjate que me parecía que era muy importante presentar a Juárez en ese año precisamente, por varias razones. Para empezar, era su último año y medio de vida, ¿no? Principios del 71 hasta mediados del 72. Pero por otro lado, era cuando Benito Juárez se encontraba más solo que nunca. Acaba de morir Margarita, todos sus colaboradores de toda la vida se le empiezan a voltear, lo empiezan a abandonar Sebastián Lerdo de Tejada, por ejemplo, se lanza de candidato a la presidencia de la República, compitiendo con él. Porfirio Díaz es candidato a la presidencia de la República, compitiendo con él. José María Iglesias se va con Lerdo de Tejada. Entonces se queda sin la gente que lo apoyó siempre, y sobre todo la pérdida de Margarita fue impresionante para él. Entonces, ¿qué hace un gobernante al que todo el pueblo apoyó en algún momento cuando se queda completamente solo, ¿no? Cuando por fin puede estar en el poder, sí. Por fin regresa después de este Juárez errante a Palacio, y se queda, como dices tú, completamente solo. Y además creo que ya el pueblo tampoco lo quería mucho, ¿no? Era algo muy curioso. Vamos, si quieres, cocinando un pipián para festejar a Juárez y festejarte a ti, sobre todo, un pipián rojo con nopales. Entonces te voy a pasar un nopal, si lo vas cortando en bastones alargados. Mientras sígueme platicando, yo voy tostando los elementos secos del pipián, que es un poco de ajonjolí. Sí, mira, no sé, creo que se decía que en esas épocas Juárez ya los tenía medio aburridos al pueblo mexicano. Es algo curioso porque a la distancia lo vemos como el gobernante ideal, idílico, el gobernante perfecto, ¿no? Pero decimos siempre el gabinete perfecto, ¿no? Claro, pero fue el primer gabinete de Juárez, no fue el último, sí. Y la gente decía que no hacía nada, eso era lo que les molestaba de él. Una inmovilidad, que no salía nunca de Palacio Nacional, no tomaba decisiones. Eso es la percepción de la gente. Por supuesto no era así, pero ya empezaba a haber protestas contra él, empezaba a haber una serie de cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo empieza a actuar Juárez como gato boca arriba, se aferra al poder? Son las elecciones de 1871 y él está dispuesto a ganarlas a como sea. Claro. Sí, ahora sí, a como sea. A como sea. Sí, tenía un secretario de guerra que le aseguraba que iba a ganar las elecciones a como diera lugar, ¿no? Estaba aferrado, como dices, al poder. Hay una carta muy interesante de esas épocas donde dice, si al pueblo no le interesa la democracia, la tenemos que hacer nosotros, entiéndase como sea. Exactamente. ¿No?
Eso me llamó mucho la atención. Porque es un Juárez muy distinto a este, como dices, Juárez idílico que nos han dibujado. Córtate Sí, otro nopal. el Juárez idílico, que yo le llamo el de la leyenda dorada, ¿no? Que Sí. parece más bien este personaje de novela de Paulo Coelho, el Juárez que está con la flautita de pan, pastoreando a las ovejas. A las ovejitas, que es además inocente siempre. Sí, que no habla español todavía, que un día decide irse a Oaxaca y de repente, de buenas a primeras, ya es presidente de México. Dices, oye, espérame, ¿qué hubo en medio? ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es que indígena zapoteco se convierte casi al instante? Exacto. Esa es la parte que me gusta. Voy a pasar que me gustaba, ¿no? Al molcajete un poco de cebolla, ajo, jitomate. Eso se ve bien. Para empezar a hacer nuestro pipián. Y si quieres aprovechamos este mismo sartén y aquí vaciamos el nopal. Así como va. Y sí, es un mito además útil, ¿no? Sí. Porque finalmente es el único presidente y además indígena, ¿no? Entonces, sido útil a todos los gobiernos. Claro, o sea, todos los gobiernos lo toman como bandera, ¿no? Es algo interesante, impresionante en el caso de Juárez. El santo patrón del Panteón Nacional. Claro. Definitivamente. Todo el mundo piensa que él era el paladín del iluminismo, ¿no? De alguna manera. Y no. Él era religioso. Un liberal religioso, ¿no? Sí, casó a todas las hijas por la iglesia. Yo me quiero imaginar que tuvo problemas internos muy, muy fuertes cuando golpeó a la iglesia, ¿no? Cuestiones de fe, personales, ¿no? Dudas. O sea, ¿qué va a hacer Dios conmigo después de que le estoy haciendo esto? Algo así por el estilo. Bueno, precisamente ese año y medio creo que es donde sale a relucir todo eso, ¿no? Se le levantan en armas, ordena una represión brutal, ¿sí? Una serie de fusilamientos terribles. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Yo también siempre me quedo pensando en el danzón famoso, ¿no? Sí. Si Juárez no hubiera muerto. Y si Juárez no hubiera muerto. Todavía viviría. Sí, claro. O sea, ¿cuánto tiempo hubiera quedado en la presidencia? Bueno, sería a lo mejor el villano de la historia de México, porque si se hubiera quedado más años, imagínate, no hubiera sido Díaz, que entra finalmente también por un proceso de hartazgo y pidiendo la no reelección de Juárez. Exacto, pero al mismo tiempo era como el dedo chiquito de Juárez, sí, claro. el pupilo. Se formó desde la más temprana juventud en el instituto en Oaxaca, claro. Sí. Y fíjate, 14 años. Sígueme contando mientras que no se nos vayan a quemar los nopales. Se dice rápido, pero Santana no llegó ni a los 6, ¿eh? Fíjate, o sea, claro. Juárez se aventó 14. A pesar de las 9 presidencias. De las 11. De las 11 presidencias de Santana. Las juntas todas y no llega a los 6 años. A estos 6 años. Y Juárez se aventó 14. Además, otra cosa, sabemos que se envolvió en la Constitución y que fue su caballito de batalla, pero prácticamente no gobernó con la Constitución. No, claro. O sea, porque él siempre traía facultades extraordinarias. Sí. Con esas facultades fue como gobernó muchas de las veces, ¿no? Sí. O sea, en la práctica fue un dictador benévolo, por supuesto, un dictador que no es villano, pero fue un dictador porque nadie le podía decir que no. O sea, tenía todos los poderes absolutos. Y en ese otro sentido, ¿la muerte de Margarita habrá influido en este cambio de personalidad? ¿O Margarita era un contrapeso? Yo creo que sí, yo creo que era un contrapeso. Margarita y él ahora sí que formaban una pareja, ahora sí que ideal. Sí, ¿verdad? Es así. Parece que se adoraban. Todo está bastante bien ya el pipián. Vamos a vaciarlo, si te parece. Sí. ¿Cómo se transforma todo esto? Sí, es la gran maravilla de la cocina mexicana, ¿no? Que lo que estamos haciendo además es, y yo creo que es parte de lo que lo hace realmente interesante, es una mezcla de cocina prehispánica con cocina criolla. Sí. Entonces al pipián le vamos a echar los nopales y vamos a hacer las famosas tortitas de aguautle, que va a ser el elemento de la proteína que necesita el guiso, ¿no? Pues hay toda una taxonomía, ¿no? Del aguautle, que en realidad no es más que hueva de mosco de la zona del lago de Texcoco. El verdadero caviar mexicano. Así es, así le dicen, ¿no? Porque mucha gente cree que los escamoles. Los escamoles, no, es ¿no? Claro, porque finalmente sí es lacustre, es un mosco que se genera alrededor del lago. Claro. Y hay toda esta cosa que siempre decimos los mexicanos de ¿a qué sabe el colorín en el aguautle? La idea es sabe a camarón. Ya. En realidad sabe como lo que sabe a cada cosa, a aguautle. Sí. no a camarón, pero vamos a hacer las tortitas de aguautle. Vamos a poner un huevo. Te voy a pedir tu ayuda. Sí. ¿Los voy batiendo? Sí, vamos a incorporarle la mitad del aguautle.
Bueno, mientras, si quieres, yo le termino de debatir y sígueme comentando entonces sobre este tiempo de Juárez, que es un tiempo, un año y medio. Año y medio. Te digo, en ese año y medio pues, hubo varias cosas, las elecciones, digamos, un poco arregladas. Al decir esto, no estoy faltando al respeto, ¿no? O sea, digo, la democracia no existía, para empezar. Claro. ¿Quiénes votaban? Si al pueblo no le interesaba, los que votaban era el ejército y eran los burócratas. ¿Y por quién va a votar el ejército y por quién van a votar los burócratas, no? O sea que en eso no hemos cambiado mucho. No, para nada. Sigue siendo Déjame lo que vaya mismo, calentando ¿no? un poco de aceite Sí. para las tortas de Aguautla. Digo, está eso, se le levantan en armas varias veces. Además, se decía que Juárez ya estaba muy viejo y que Lerdo lo mangoneaba. Ah, ya. Sí, esa era otra de las cosas. Pero Lerdo sí era Lerdo sí era ateo. Lerdo sí tenía broncas con la iglesia durísimas, tenía broncas con el clero. Entonces ahí yo creo que es curioso, era ateo y le decían el jesuita, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la...? Porque se decía que actuaba como los jesuitas, que era conspirador, que era... Que armaba las propias conspiraciones para... Sí. Claro. Exacto. Entonces te digo, no sé, había una animadversión ahí de baja intensidad, si tú quieres, contra Benito Juárez, que a veces se volvía de alta intensidad. Claro. De todo eso, digamos que para la memoria histórica mexicana lo vino a salvar la angina de pecho. Sí. Sí, claro. Otra vez, si no hubiera muerto, todavía viviría. Todavía viviría Sí. y hubiera sido, como dijimos hace un momento, un Sí. villano. Sí, pues se hubiera eternizado en la presidencia. Ahora, me preguntabas de Margarita, ¿no? Me decías, bueno... Sí, si influyó o no Sí, su ausencia en este yo creo nuevo que Juárez. sí, Margarita siempre fue el apoyo total, ¿no? Ahora, Margarita es un personajazo que ha sido poco tomado en cuenta por haber estado casada con Juárez, yo Claro, creo. y que finalmente participa en toda su biografía. todo, sí. Desde De muy hecho, niños prácticamente, o jóvenes. Desde niña ella. Ella. Sí, desde niña ella, porque Juárez le llevaba 20 años. Que yo creo que ella se enamoró de él desde muy pequeña, lo cual me sorprende mucho porque Juárez era una de las personas más feas que he visto en mi vida, ¿no? Sí. El rostro de piedra, Sí, le dices tú en exacto. tu novela, además. Sí. No solo por las posteriores iconografías fatales de Juárez, Sí. sino porque finalmente no era muy hermoso, ¿no? No, pero además hay otra cosa. Tú ves las fotografías, las estatuas de Juárez, los monumentos, las pinturas y lo hermosean. Ya ves que aquí hay una tradición muy fuerte en México de hermosear a nuestros próceres, ¿no? Hermosearlos, blanquearlos. Ya ves que Porfirio Díaz y Michael Jackson tienen algo en común, Sí, ¿no? O sea, cada vez eran Ahora más se hace blancos. más fácil porque está el Photoshop, pero entonces Sí. había que realmente blanquearlos, Sí, volverlos. Exacto. Pues estamos listos casi para emplatar, Sí. irnos a comer, Que y es- disfrutar. No sé si tú tengas hambre, pero... Ya, sí, ¿no? Y se está viendo buenísimo esto. Y Sí, bueno, pues sí. vas a probar el caviar mexicano del que Sí, sí. hablamos. Podemos quedarnos a comer, a cenar, a seguir platicando, porque como tu novela, el tema de... Yo creo que Juárez bebió de todos los licores y de todos los vinos. Y yo me lo imagino bebiendo coñac, en Nueva Orleans otra vez con el bourbon, Claro. los mejores vinos, pero siempre extrañando Su mezcal. el mezcal de Oaxaca, ¿no? Claro. Sí. Pues probemos el claro. aguautle, que tanto hemos hablado de este caviar mexicano Exacto. que hicimos con un pipián de nopales. A ver qué te parece. Sabe al camarón seco Sí. que se usa para el caldo, no necesariamente a camarón, ¿no? Para las tortitas de camarón también. Porque se recoge además en el lago, no se recoge en la tierra. Es el huevo que deja este insecto sobre el lago de Texcoco y se recoge por encima del lago. El tema otro que siempre me ha apasionado es que es nuestro primer héroe que muere con honores absolutos, con el pueblo rendido. Exacto, y muere en la cumbre, ¿no? Sí, Además, tú hace un esa es rato otra cosa. contabas en la cocina y me platicabas las animadversiones, quizá el odio del Sí. pueblo, pero finalmente muere Sí. y se vuelve el primer santo laico de verdad del Exacto. panteón mexicano. Exacto. Incluso yo podría decirte que una semana antes de morir todavía había críticas, animadversiones, protestas, pero en el momento en que muere, la muerte viene a limpiar todo. Claro. Se acaban las rivalidades, se Es acaban... el gran héroe. Sí, se le empieza a reconocer todo, ¿no? El funeral apoteósico, además muere de una manera terrible, ¿no? Más que terrible la muerte por angina de pecho, era el tratamiento. Esta cuestión de vaciarle al enfermo agua hirviendo sobre el corazón,
¿no? Así se trataba la alcina sí. de pecho, es impresionante. De hecho, creo que a Juárez le vacían 2 cubetas, en 2 ocasiones distintas, porque... 2 cubetas de agua hirviendo sí, sobre el corazón. que la ampolla parece que se le hizo casi 1 pulgada, la ampolla en el pecho, ¿no? Era un sufrimiento terrible, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que ya se estaba muriendo, entonces le dan el primer tratamiento y como que lo reviven, incluso se levanta, trabaja un rato, pero luego vuelve a decaer y le dan el otro, pero ya no se levanta. Finalmente muere y se hacen los primeros funerales apoteósicos en la historia de este país, ¿no? Se juntan todos los enemigos, digamos que bajan las banderas y las espadas y van al funeral del gran hombre que acaba de morir. Además, Incluso, pensando muy pragmáticamente que vendrán elecciones sí, muy pronto y que se exacto. termine este periodo convulso en el que parece que Juárez quiere reelegirse Exacto. perpetuamente. Ahora, es algo muy curioso porque sí el funeral fue multitudinario, vinieron sus más acérrimos enemigos, hubo unos que no alcanzaron a llegar, Porfirio Díaz andaba fugitivo por esas Por épocas. supuesto, claro. Después de la rebelión de Tuxtepec, ¿no? Sí, Lerdo, que era un rival y que también andaba medio de malas, creo que sí aparece, sí está en el funeral, y además finalmente es el que se queda con la presidencia porque ahora Una presidencia interina. Sí, era el vicepresidente virtual, ¿no? Lo curioso es que durante el periodo presidencial de Lerdo casi no se habla mucho de Juárez, los historiadores no hablan mucho de Juárez como para no hacer enojar al presidente Lerdo. Luego llega el presidente Porfirio Díaz y también los historiadores no quieren hablar mucho de Juárez para no hacer enojar al presidente Díaz. Y finalmente viene la apoteosis histórica de Juárez, gracias a Díaz. Claro. En el primer centenario de su nacimiento, en 1906. Es el propio Díaz que va. Díaz es el que ordena, además, el hemiciclo, ordena una serie de concursos literarios, de concursos artísticos, y ordena que hasta el pueblo más pequeño de este país tenga un busto de Juárez en la plaza principal. Y le hace principal. un homenaje a Juárez como el que nosotros le hicimos esta noche, gracias a tu libro. Exactamente. Muchas felicidades. Igualmente. Salud.